El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos en el día de hoy a meditar en estos versículos del libro de Proverbios, capítulo 1. Ciertamente unos proverbios que fueron escritos para aquellos más jóvenes, pero que a la vez también nos aconsejan a aquellos que ya hemos entrado en edad, para que podamos conocer acerca de nuestro Dios, para que podamos aprender cómo debemos de acercarnos a Él y la sabiduría que podemos hallar por medio de su palabra. Sea más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica y le animo para que juntas escudriñemos en el día de hoy la palabra del Señor. Ciertamente el libro de Proverbios es un libro que nosotras las madres solemos utilizar mucho con nuestros hijos, pues verdaderamente el Señor mostró gran sabiduría por medio de su palabra. Nos ha mostrado, nos ha dejado una gran dirección, es decir, que podamos aprender dirección, que podamos aprender consejos prudentes por medio de los proverbios. Y Dios quiso usar a Salomón, el cual en un momento dado de su vida pidió al Señor por sabiduría y Dios se la concedió. Y nos ha dejado por medio de estos escritos, que como dice el capítulo 1 que hemos de citar, fueron escritos por el rey Salomón. Nos ha dejado todo lo concerniente en cuanto a lo que debemos de saber, en cuanto debemos de caminar, en la manera que debemos de actuar. Y ciertamente, como le decía, son proverbios que podemos utilizar para instruir, para guiar la vida de nuestros hijos, pero que a través de ello también el Señor nos guía, nos habla por medio de su palabra. Y este proverbio capítulo 1 comienza diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dándonos una referencia de que Dios utilizó a Salomón, como le había dicho ya, el cual pidió en una ocasión sabiduría para escribir estos proverbios sabios. Salomón era el hijo de David, rey de Israel, como nos relata el versículo 1. Y en el versículo 2 nos da a entender el propósito de los proverbios. ¿Para qué fueron escritos estos proverbios? ¿Para qué Dios permitió que esta sabiduría, que este entendimiento viniera al corazón de Salomón y que hoy en día tengamos estas palabras delante de nosotras? Él dice: para entender sabiduría y doctrina. Estos proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para todas estas cosas fueron escritos los proverbios. Nos han sido dados para que entendamos sabiduría, para que entendamos doctrina, para que conozcamos razones prudentes, para que recibamos el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar, es decir, para darnos sagacidad, para darnos sagacidad a los simples, aquellos que en nuestros corazones pudiera haber cierta simpleza. Y fueron escritos para dar inteligencia y cordura a los jóvenes. Ahora, para nosotros poder recibir todos estos conocimientos, todas estas cosas que nos prometen estos proverbios, hay algo que nos dice el versículo 5 que nosotras debemos de hacer, mis hermanas. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Nosotras necesitamos oír.
Nosotras necesitamos escuchar para que nuestro saber no sea aumentado. No debemos de ser personas dadas que no quieren escuchar a otras, que no quieren escuchar a otros, porque dice este proverbio: oirá el sabio y aumentará el saber. No debemos de creernos que somos ya demasiado sabios, que hemos alcanzado el nivel máximo de sabiduría para no querer escuchar a otros para aprender, sino que debemos de ponernos en la posición de que aún todavía necesitamos aprender, aún todavía necesitamos recibir de los consejos de Dios, de las personas que Él utiliza para traernos su palabra. Dice: oirá el sabio. El que es sabio escucha. El que es sabio no se da a entender de que ya ha alcanzado el nivel máximo de sabiduría para no escuchar. Oirá el sabio y aumentará el saber. Nosotras necesitamos escuchar. Necesitamos detenernos a oír. Necesitamos oír. De hecho, agradezco al Señor en el día de hoy por traer este proverbio, porque en la mañana hablaba referente a esto con mi esposo. Y él me hablaba acerca de la importancia de nosotros escuchar. Y ciertamente es como dice este proverbio, este versículo 5, que el que es sabio oirá el sabio. Aún el que es sabio necesita oír. Aún el que tiene la plenitud de la sabiduría o que entiende que tiene esta plenitud necesita oír. ¿Y para qué? Para aumentar el saber. Nunca es suficiente el saber. Nunca es demasiado el saber. Y dice: y el entendido adquirirá consejo. Necesitamos aumentar el saber, porque el entendido, el que ha alcanzado una gran cantidad de sabiduría, adquirirá consejo. Adquirirá consejo, recibirá consejo. Para entender proverbios y declaración. Sigue diciendo el propósito por el cual estos proverbios Dios ha permitido que Salomón los escribiera. Los proverbios fueron escritos para entender declaración, para entender proverbios y declaración. Y también nos hace ver que al escuchar nosotros podemos llegar a entender los mismos proverbios y a tener declaración clara de lo que debemos de pensar. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora viene un principio que nos da el versículo 7, que es el texto que hemos leído en esta mañana de hoy, donde vamos a entender el principio de la sabiduría, el propósito de la sabiduría. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué entendemos como principio? Comienzo, inicio. Es decir, el comienzo de la sabiduría. Comenzamos a tener sabiduría cuando tenemos conocimiento de quién es Dios. Nuestra sabiduría comienza a tener sentido cuando nosotros comenzamos a entender verdaderamente quién es Dios. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová implica conocer a Dios. El temor de Jehová implica reverenciar a Dios.
El temor de Jehová implica tener respeto de la persona de Dios. Dice aquellos que son insensatos, los que andan con insensatez, los que andan con falta de entendimiento y que no aman la sabiduría, que no se dejan llevar por los consejos, por los proverbios, las razones prudentes. ¿Qué es lo que hacen? Desprecian la sabiduría. No la buscan, no la escuchan, no le dan relevancia, no le dan importancia en su vida. Porque la insensatez no le deja comprender. Y lo llevan a tener desprecio de la sabiduría y de la enseñanza. Pero como decía el versículo 7, el principio de la sabiduría tiene su inicio en nuestros corazones cuando comenzamos a temer a Jehová. Allí comienza el principio de toda sabiduría, porque Él es la sabiduría, en Él está la sabiduría. Y Él está dispuesto a darnos sabiduría a todos aquellos que Él está dispuesto a darle sabiduría a todos aquellos que se la pidan. Y ejemplo claro hemos dado de este rey Salomón, el cual escribió estos proverbios. Cómo en un momento dado le pidió sabiduría a este Dios para que le permitiera dirigir su pueblo como debía de hacerlo. Y Dios se lo otorgó. Por lo que si nuestros corazones están faltos de sabiduría, la palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente. Muchas veces, mis hermanas, estamos falta de sabiduría, estamos falta de entendimiento, por lo que necesitamos aferrarnos a esta palabra del Señor. Estos proverbios que fueron escritos tal vez en el corazón de Salomón para aquellos más jóvenes, verdaderamente son una enseñanza que hayan cabida en nuestros corazones también, porque nosotros también necesitamos sabiduría. Los más jóvenes necesitan sabiduría, pero aquellos ya que estamos entrados en edad también necesitamos de esta sabiduría. Necesitamos sabiduría para temer a Jehová. Necesitamos sabiduría para ser reverente, para tener un temor reverente delante del Señor. Necesitamos conocer razones prudentes. Necesitamos recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Necesitamos sagacidad en nuestras vidas, mis hermanas. Necesitamos inteligencia y cordura. Necesitamos todos estos recursos, mis hermanas, de sabiduría en nuestros corazones. Y qué mejor que pedírsela a nuestro Dios. Por lo que en este día de hoy, si has estado allí escuchando este tiempo con este Proverbio capítulo 1, te animo para que te unas en esta oración que hemos de hacer pidiendo al Señor por sabiduría. Pidiéndole al Señor que nos ayude a tener un encuentro con la sabiduría que entendemos es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se nos ha revelado como la sabiduría de Dios. Por lo que vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa sabiduría, que nos dé su sabiduría y que nos ayude a vivir en aquel que es la sabiduría. Vamos a orar, mis hermanas, en este día de hoy. Soberano Dios, damos la gracia por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que hemos tenido delante de ti, oh Dios. Señor, reconocemos que somos faltos de entendimiento. Reconocemos, Señor, que hay simpleza en nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que somos imprudentes. Reconocemos, Señor, que hay falta de consejo en nuestras vidas.
pero te pedimos que nos guíes, Señor. Que pongas este principio, este comienzo, este inicio en nuestros corazones al venir a conocerte, al venir a honrarte, al venir a reconocerte, oh Dios, como Dios soberano, como Dios justiciero, como Dios de todo poder. Señor Dios Todopoderoso, sácianos de tu sabiduría en este día de hoy. Llena nuestros corazones, Señor, oh Dios Todopoderoso, con tu sabiduría. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti. Te pido por cada una de esas hermanas, Señor, que en el día de hoy están escuchando tu palabra, han escuchado tu palabra. Sáciale de tu sabiduría. Dale de tu gracia, Señor. Permítele comprender tu temor. Permítele, Señor, poder sumergirse en esta sabiduría que es Cristo. En la sabiduría que nos ha sido revelada, Padre. Oh Dios, en tu palabra. Como Cristo, la sabiduría de Dios. Oh Señor, alabado sea tu nombre. Te bendecimos y damos la gracia por este día de hoy. Bendiciones, hermanas. Pedimos al Señor que estas palabras obren en nuestros corazones, hallen cabida en cada una de nosotras y que podamos hacer uso de estos proverbios no solamente para instruir y guiar la vida de nuestros hijos, la vida de aquellos más jóvenes, sino que sirva una guía también para cada una de nosotras. Bendiciones, nos veremos en un texto de gracia más en lo adelante. Amén.